nuevo vídeo en el canal. Y este en particular también me gusta. Sé que te lo digo siempre, pero son temas creo que súper importantes hoy en día. ¿Te han dicho alguna vez que la actitud lo es todo? ¿Te han dicho tal vez alguna vez que poder es querer? Que puedes que en todo, puedes con todo, que visualices, que proyectes un futuro ideal para ti. Y fíjate que bajo mi punto de vista hemos de poner bastante rigor en todos estos temas, porque he visto bueno, a bastantes personas sufrir los últimos años porque sus expectativas no son del todo realistas. Y Will Smith decía esto: no puedes ser realista, tienes que tener un plan A y no ser realista, porque si eres realista no lo vas a conseguir. También otras personas dicen que lo conseguimos porque no sabíamos que no se podía conseguir. Por lo tanto, mantengamos ahí también ese intangible, ¿no? De ese efecto Pigmalión, de ese efecto que haya gente que confía incluso más que tú en ti. Esa gente que te dice vas a hacer algo grande y acabas haciendo algo grande porque hay alguien que confía en ti. Eso existe y está medido. Y ese efecto Pigmalión se midió en aulas en Estados Unidos con un grupo de niños en los cuales hacían un test de cociente intelectual y decían a los profesores quiénes eran los más inteligentes. Y normalmente decían que eran los más inteligentes los que menor puntuación habían conseguido. Paradójicamente, al final del curso, ¿sabéis quién sacaba la mejor nota? Aquellos alumnos que habían tenido en el primer test menor puntuación. ¿Por qué? Porque al decir los experimentadores a los profesores que esos eran los mejores, muy posiblemente los profesores y profesoras los trataron mejor, los tuvieron más en cuenta y creyeron más en ellos. Entonces, por supuesto, que el hecho de que tú confías en ti o de que los demás confíen en ti influye, pero eso no quiere decir que puedas con todo, en todo momento de tu vida y en todas las cosas, ¿no? Yo podía haber sido o haber querido ser un futbolista brutal, un portero de primera división, y lo máximo que hice fue viajar con segunda B. ¿Vale? No está mal. Jugué en división de honor, jugué en preferente, después en tercera división y me quedé en segunda B. ¿Jugué entrenamientos con el primer equipo? Sí. ¿Vale? Con un equipo de primera división, con los que no iban convocados o con los porteros de primera división. Pero no conseguí ser portero por múltiples motivos. Tengo amigos que lo consiguieron. Hoy uno de los amigos que más cerca tengo fue alguien con el que jugué contra él con 14 años, ¿no? Y él sí ha jugado en Champions, han jugado en España, en otros lugares, y he conseguido eso. Pero yo aunque quisiera, o prioricé otras cosas, o mi genética no me lo permitía. ¿Vale? Entonces fíjate cómo creo que ha hecho mucho daño el pensar que todos podemos todo. No, todos podemos dentro de nuestro potencial. Todos tenemos margen de mejora. Todos podemos hacer grandes cosas. Todos tenemos dones y talentos. Pero creo que no tenemos dones y talentos iguales. ¿Y por qué te traigo esto? Porque Víctor Coopers se hizo famoso, entre muchas otras cosas, con una gran labor que ha ido desarrollando él, como Mariano Puig, Mariana Rojas Estapé, Emilio Duró, Galindo y tantos conferenciantes, por ejemplo, de mentes expertas. Pero en este caso, Víctor Coopers hablaba mucho de la actitud. Y por supuesto que cuando ves su charla él habla mucho más que de la actitud, habla de muchísimos factores, mete conceptos de psicología positiva, trae temas de neurociencia. Pero fíjate, voy a apoyarme en su fórmula para explicarte lo que yo creo a día de hoy, ¿vale? El valor de la persona, que era lo que él explicaba, depende de esta fórmula, en cierto modo, de su conocimiento, que el conocimiento a veces es aptitud. Esto es lo que sabes, estos son tus estudios, esta es tu experiencia, ¿vale? Luego es cómo lo haces, ¿no? Tu habilidad. ¿Cómo pones en funcionamiento ese conocimiento? Entonces, parte de tu valor tiene que ver con el conocimiento y con la habilidad. Y ambos se pueden entrenar. Aumentar tu conocimiento y aumentar tus habilidades. Pero él pone este matiz, que el factor multiplicador es la actitud, ¿no? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo enfrentas la vida? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué huella dejas en los demás? ¿Cómo te enfrentas a los desafíos, a los momentos complejos? Y estoy totalmente de acuerdo con él, que esta fórmula tiene sentido, pero también creo que faltan cosas. Hace unos meses escuchaba a Emilio Duró, que también pues, ha colaborado con Víctor Coopers, ¿no? Y están dentro de mentes expertas, y él decía que hacían falta valores. Porque no solo la actitud, sino a disposición de qué pones esa actitud. Puedes tener muy buena actitud, pero dedicarte a hacer daño a la gente, ¿no? Entonces fíjate que aquí ha aumentado un factor adicional en medio duro, ¿no? Y creo que más que multiplicar, incluso es un exponente, ¿no? Sabes que cuando exponemos algo mayor es más que una multiplicación, ¿no? O podemos ponerle el factor que quieras, ¿no? Le podríamos haber puesto aquí por 1 por 3, ¿no? Por 3 de valores, ¿no? Porque también tu valor como persona depende mucho de los valores, de la ética, del código moral que tengas.
Y con esto no quiero decir que haya únicamente un modelo ético, ¿no? Pero esto para mí tiene que ver con ser buena persona. No tiene que ver con desear el mal a los demás. También cabe aquí el intentar mejorarte y conseguir más cosas, pero no dañando, ¿no? No haciendo daño. Porque esta actitud mal enfocada se puede convertir en hacer daño a los demás si no tienes un código de valores, un código moral, un código ético. Más cosas para mí importantes: la integridad, la coherencia. Pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Me encuentro mucha gente que se sube a un escenario, te habla de gestión de equipos y luego cuando baja insulta a su asistente o a su asistente. Trata mal a su gente. Y yo no entiendo qué disposición moral tiene esta persona para poder hablar de gestión de equipos y luego comportarse así con sus equipos. Y dicho esto, todos nos podemos comportar mal en un momento dado, tener una salida mal de tono, equivocarnos con alguna persona, con alguien del equipo, un cliente o un proveedor. Malos días los tenemos todos. Pero lo que subyace, lo que se mantiene es si tienes un comportamiento coherente e íntegro, más o menos constante en el tiempo, ¿vale? Porque todo esto te lleva al factor más importante para mí de una persona a día de hoy, que es que si esa persona es confiable, la confiabilidad. Fíjate que esto es algo que me ha regalado algunos amigos o gente cercana a lo largo de mi vida, que en algunos momentos de toma de decisión compleja me han dicho: Rodri, lo que decidas va a estar bien, porque confío en tu criterio. Alguna persona me ha dicho que me siente una persona confiable, ¿no? Que puede depositar en mi confianza. Y fíjate que la confianza, cuando hablemos algún día de gestión de equipos o relaciones, si es algo que te interesa, vas a ver que está en la base de la pirámide. Sin comunicación y sin confianza es imposible mantener una relación. Y aquí hay un tema importante. Fíjate que los conocimientos pueden ser más o menos, ¿vale? Las habilidades pueden ser más o menos. La actitud puede ser más o menos, en el sentido de que, bueno, son daños a veces menores, ¿no? No impactan demasiado. Pero fíjate que si haces daño a alguien, el impacto, si tus valores no son consecuentes, si tu código moral o ético daña a otra persona, el impacto es muy grande. Si no eres íntegro, al final haces daño fuera, pero te haces daño dentro. No hay peor cosa, bajo mi punto de vista, que poder dormir contigo sabiendo que no estás haciendo las cosas bien. Y aunque lo intentamos justificar, hay cosas que están mal aunque las hagan muchas personas. Pero fíjate por último, ¿no? La confianza, la confiabilidad. Qué difícil es construir confianza y qué fácil es que se pierda, ¿no? Que se rompa. Un pequeño detalle, un minuto, una acción, una mala toma de decisión te lleva ahí. Por eso fíjate que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la actitud no es suficiente, hace falta mucho más y por supuesto también actitud, que querer no es poder, o al menos no lo es siempre. Fíjate que puedo trabajar, puedo entrenar, pero en el corto plazo no puedo conseguir todo lo que quiero. Y por eso es tan importante, bajo mi punto de vista, esto, ¿no? Que pongas foco en cuáles son tus dones y talentos, porque el resto de puestos están cogidos. Si intentas un don o talento que no tienes, adquirirlo, podrás antes o después, pero como la persona que tenga ese don y talento lo entrene y persevere, va a ser muy difícil cogerlo. Entonces date cuenta que, bajo mi punto de vista, aquí, ¿no? El valor de una persona, como poco, es conocimiento, habilidad, actitud, valores, integridad y confiabilidad. Yo os invito a pensar, ¿no? ¿Falta algo? Seguramente falta algo para tu sistema. Inclúyelo. Quita algo que no te guste. Lo importante es que crees tu fórmula de qué es importante para ti, qué valoras en los demás, qué valoras en ti, y desde ahí trazar una pequeña receta que te guíe en los momentos más complejos, ¿no? Mira a ver si puedes aumentar tus conocimientos o te apetece ahora, habilidades, si tienes margen de maniobra en tu actitud, en tus valores, en tu forma de coherencia e integridad o en la forma de ser confiable hacia los demás, ¿no? Y sobre todo, algo que hablaremos en otro momento si te interesa, es el conflicto. El conflicto surge, hay conflicto con los demás y conflicto conmigo, pero el conflicto surge cuando esto y esto no está alineado. Cuando esto y esto no está alineado. Cuando pienso, digo, hago y siento cosas diferentes, va a haber un conflicto interno en mí, va a haber sufrimiento. Cuando veo que mi actitud no es correcta, antes o después, o alguien me lo va a reprochar o lo voy a ver. Cuando no tengo habilidades y conocimientos para una tarea, labor y un proyecto, va a haber conflicto en mí, ¿vale? Cuando fallo mis valores o alguien amenaza mis valores, va a haber conflicto en mí. De forma que fíjate que esto no es algo a nivel individual, sino sistémico y grupal, ¿vale? Primero te he implicado o te he explicado la parte del individuo, pero luego piensa que cada persona tiene esto dentro de sí. Y después hay que trabajar de integración, la unión, como veíamos en otro vídeo, de cómo unimos tu sistema con el mío. Y tenemos que tener cosas en común.
o en conocimiento, en habilidad o en actitud o en valores, integridad o confiabilidad, necesitamos tener cosas en común para que esta relación se mantenga. Porque si no, lo posible es que se acabe rompiendo. Porque va a acabar habiendo conflictos de intereses. Si tenemos valores diferentes, formas diferentes de ver la vida, ahí es donde realmente vienen los grandes conflictos, ¿vale? Dicho esto, saca una foto, saca un pantallazo, reflexiona, pon los comentarios que quieras, pregunta lo que necesites. Habrá cosas que no estén aquí explicadas, igual quieres que profundice o que mejore el vídeo. Y sobre todo, también te invito, como en los últimos vídeos, ¿no? Voy a ir borrando esto poco a poco, damos unos segundos, pero son unos segundos que te invito a regalarte también a ti. Que estos segundos antes de pasar a otro vídeo, antes de pasar a otro contenido, los dediques para profundizar en esto que acabamos de ver y ver dónde te apetece mejorar, qué es lo que ya tienes, qué es lo que te falta, qué es el lugar que quieres llegar y mira a ver si tiene que ver con alguno de estos factores. Dicho esto, espero que te haya aportado. La verdad es que está siendo fantástico y te agradezco mucho también estar apoyando el canal, porque esto tiene mucho que ver también conmigo, ¿no? Esta definición de valor en la persona que te acabo de poner, llevo años pensando sobre ella, intentando ver dónde puedo aportar valor, cómo puedo ser útil para los demás. Y la verdad que la respuesta, algún comentario que me está llegando y demás, nos está animando a mí y al equipo a seguir creando contenido y aportándote esto, que tal vez a mí me ha tocado, ¿no? Uno acaba enseñando lo que un día le faltó, le sigue faltando. Pero sobre todo algo que me ha aportado mucho durante todos estos años. Ahora ya es el momento, he ido autopublicando libros, ya son 8 o 9 los que tengo, he ido dando formación, pero sentía que tenía que hacer algo, ¿no? Para aportar más valor, ¿no? Ese V de valor como persona, tenía que sacar esto al mundo, ¿no? Y divulgarlo para que llegara a cuanta más gente mejor. Así que muchas gracias también por la respuesta y seguimos.